Una de las maneras de saber que una palabra es neutra es ver su origen. Si se trata de una palabra internacionalizada, normalmente son préstamos del inglés, entonces va a ser una palabra neutra. Y su plural, muchas veces, la gran mayoría, va a construirse poniéndole S al final. Por ejemplo, la palabra taxi, su plural nos quedaría como die taxis. Sin embargo, hay otras palabras que podríamos decir que, siendo neutras y siendo internacionales, hacen su plural con una E. Por ejemplo, das Telefon, su plural nos queda como die Telefone. Y hay que tener también cuidado en esta regla, porque hay palabras que, siendo internacionales, pueden tener el género femenino o incluso el género masculino. Como por ejemplo, las palabras terminadas con A, como die Pizza, die Kamera, aunque ahí habría una excepción que sería la palabra Sofa, que esa sí es neutra. Das Sofa, y va a ser su plural con S, die Sofas. También hay varias terminaciones típicas de los neutros. Empecemos viendo las del alemán. Tenemos estas primeras dos, Lein y Schen, que ambas tienen la función de hacer diminutivos. Por ejemplo, en la palabra Mädchen, que es diminutivo de la palabra señora o dama, es como se dice señorita o chica. También podríamos tener un perro muy chiquito, das Hündlein, perrito. Y estas palabras van a tener plural cero. Es decir, asimismo queda su plural. Die Mädchen, las señoritas. Die Hündlein, los perritos. Otra terminación típica es nis, que lo tenemos, por ejemplo, en la palabra das Ergebnis, el resultado. Para hacer su plural, vamos a agregarle una E y además vamos a duplicar esa S. Die Ergebnisse. Y otra terminación propia del alemán es tum, por ejemplo, en la palabra Eigentum, que significa la propiedad. Esta palabra en específico no se utiliza en plural, pero pongamos otra que sí, que es Reichtum, el reino, y su plural lo va a hacer con umlaut y er al final, Reichtümer. Vamos con el siguiente caso, que es uno muy particular, porque normalmente para nosotros poder formar el plural de una palabra y también para poder saber a qué género pertenece, necesitamos ver la terminación. Sin embargo, existe un caso en el que con el inicio de la palabra vamos a descubrir que su género es neutro, que es con el prefijo que. De aquí tenemos, por ejemplo, la palabra Gebäude, el edificio, das Gebäude, y su plural va a ser cero, se va a quedar igual, die Gebäude. Otro ejemplo es la palabra das Gebiet, la zona, y su plural lo va a hacer con una E al final, die Gebiete. Con este caso, ge como prefijo, hay que tener cuidado con algunas excepciones y la forma de hacer el plural va a variar, incluso con muchas palabras que no van a utilizarse en plural. Otras terminaciones típicas son las del latín, por ejemplo, et, ment o ma. Con et tenemos, por ejemplo, la palabra das Duett, el dueto, y su plural lo vamos a formar agregando una e. Tenemos palabras terminadas en también, y para hacer su plural vamos a quitar la y en su lugar vamos a poner en. Por ejemplo, con la palabra das Museum, su plural nos quedaría como die Museen. También vamos a tener la terminación ment, como en la palabra Instrument, y su plural nos quedaría como die Instrumente. También tenemos la terminación ma, por ejemplo, en la palabra das Thema, y para hacer su plural vamos a quitarle solamente la a y en su lugar le vamos a poner en, y temen. Y vamos con el último caso, que son palabras propias del alemán, que van a tener la estructura de una sola sílaba, que es lo que quiere representar esta C y V, consonante vocal, y además van a tener la terminación de, ya sea que esté acompañada por una N antes o no, o van a tener la terminación con una S. Bueno, vamos a ver algún par de palabras con cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el primero tenemos la palabra das Kleid. Tenemos consonante, que bueno, en este caso son dos, luego la vocal, que en este caso es un diptongo, y la D al final.
El plural de estas palabras lo vamos a hacer con ER. Entonces aquí quedaría Klaida. Y pongamos otro ejemplo. También tenemos Land, el país. Aquí tenemos esta N. Y la A sí nos permite poner umlaut. En este caso lo ponemos Die Länder. Y con la estructura con S al final tenemos, por ejemplo, la palabra das Haus, por lo que su plural nos quedaría con Umlaut y ER al final, die Häuser. También tendremos das Glas, el vaso o el vidrio, y su plural nos quedaría como die Gläser. En el siguiente video veremos más ejemplos con cada una de estas terminaciones.